Bueno, en esta sesión tenemos doctora Hannah Barak de la Universidad de Michigan. Ella es jefa del Departamento de Etimología, tiene experiencia en investigación colaborativa en Perú y en Brasil, y su experiencia es en la biología de especies invasivas, manejo de las plagas, manejo integrado de las plagas, y doctor Hughes, que ustedes ya han conocido, y yo. Estoy aquí apenas para dar un apoyo. Y entonces Hannah, creo que va a tomar la palabra. Muy bien, gracias por la invitación y a todos que se unen a nosotros. Y que quisiera que tal vez vamos diapositiva, en cada diapositiva. Tengo 10 diapositivas para este debate. El objetivo de esta sesión es familiarizar a los participantes con el proceso de elaboración de una subvención. Este es el objetivo de la sesión. Y durante los próximos 30 minutos se sentirán más cómodos para encontrar los programas, dependiendo del proyecto en que estén trabajando. Podrán identificar algunos colaboradores potenciales y cómo estructurar su propuesta. Próxima diapositiva. En cuanto al vocabulario útil, algunas agencias a las cuales quieren contactar o propuestas que estén leyendo, yo me voy a referir a ciencia básica, me refiero al tema que no está directamente fácil de usar para un usuario final, y tal vez nuestro grupo no se va a centrar en esto. La ciencia aplicada, las aplicaciones, se va a traducir en una herramienta importante para aquellos interesados, y a veces es menos tiempo, corto tiempo, mediano tiempo o largo tiempo, que es más de 10 años. Y la ciencia translacional es aplicar esa investigación para los usuarios finales. Extensión es uno de los métodos translacionales. Voy a referir RFA y RFP en estas diapositivas. Y de acuerdo, entonces es la descripción de la agencia en cuanto a financiación del proyecto. Hay fases diferentes y otras fases que se utilizan. Esas son las instrucciones de una hoja de ruta para poder solicitar una oportunidad. Y finalmente, investigadores, participantes que participan en la subvención o el subsidio, que está escribiendo el subsidio o subvención y hacen parte de este proyecto. Próxima diapositiva. ¿Cómo se pueden encontrar oportunidades de subvención? Trabajando con el Alimentar el Futuro es una forma, es una entidad que desarrolla oportunidades en Estados Unidos, financiación del gobierno, el Departamento de Defensa, que financian una serie de cantidad de oportunidades basados en el Instituto Nacional de Salud, en la Fundación Nacional de Ciencias, y también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es USDA, que financia fundamentalmente el trabajo translacional. Ahora, agencias del gobierno, USAID, también en la fundación de Gates, que puede financiar muchos sectores de ciencias y trabajo translacional. Y lo más importante para buscar financiación es ver si su proyecto está de acuerdo al tipo de trabajo que ellos financian. Una herramienta que yo utilizo cuando no están seguros si una agencia podría financiar su trabajo es ver la sección de reconocimiento de documentos, si están en su interés, o personas que hacen trabajo similar a lo que se hace en otras regiones y localizaciones, y ver de dónde obtienen su financiación. Esto es lo que yo hago muchas veces cuando avanzo, me paso a otra área de investigación para saber cuáles serían los recursos disponibles que apoyen ese trabajo.
Próxima diapositiva. Ahora el RFA, una vez identificado la agencia de financiación, podrían encontrar una solicitud que podría ser RFA o RFP, y ese documento tendrá toda la información y es crítico para el éxito, para aplicar para financiación, solicitarlo. Cuando hay que saber cuándo se debe mostrar o entregar esa propuesta, en qué fecha. A veces no es posible, pero hay que ser lo mejor posible que se hágalo antes. También hay requisitos, cuánto dinero puede pedir y también cuáles son las tasas de gastos generales e indirectos que pueden pedir. Estas tasas de gastos generales son los costos de su organización que podrían requerir para manejar los fondos. Y eso puede ser de cero. Algunas entidades no permiten estos tipos de gastos generales hasta 50% de los fondos, pero es importante tomar nota de esta cifra desde el comienzo, porque eso debe salir con respecto al presupuesto, y no quieren centrar todo su trabajo en un proyecto cuando solo se puede lograr financiación de 50%. Ahora, las prioridades, ¿cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que quieren alcanzar con los recursos disponibles? Y esto es muy importante, no solo porque se refiere a si su trabajo puede ser parte del programa, pero también podría identificar ustedes en un contexto del programa, de las prioridades del programa. Tienen que ver esto en la redacción y deberían querer aprovechar en particular sobre la solicitud de propuestas y que su trabajo esté en conformidad con los objetivos. ¿Y qué tipos de trabajo van a financiar? Bueno, financiarán investigación, trabajo transnacional. ¿Cuáles son los elementos del trabajo que desean ver en este proyecto? Hay que considerar esto, es importante. Ustedes están escribiendo un proyecto de investigación y tal vez no podrán lograr financiación, dependiendo del tipo de trabajo. Y también el límite de páginas y otros materiales, su CV, sus cartas de apoyo, qué otras subvenciones han logrado, cartas de apoyo. Y si no satisfacen los criterios y si la propuesta requiere de otros elementos, entonces el panel tal vez no va a revisar el proyecto y las posibilidades. Entonces estos detalles son importantes para redactar un proyecto exitoso. Y muchos no consideran esto, pero es saber si realmente es válido el proyecto, quién es el contacto que tienen. Y, por ejemplo, ellos lo que quieren es invertir en algunos proyectos que vayan a tener objetivos, que estén de acuerdo a los objetivos. Entonces ellos van a responder sus preguntas y estar seguros de que su proyecto está en conformidad con el programa y que lo están construyendo de una forma que sea exitoso. Entonces deberían también contactarlos desde el comienzo, desde el inicio. ¿Es un proyecto correcto? ¿Es la agencia más adecuada? Este es el individuo a quien deben contactar y aprovechar esos recursos. Próxima diapositiva. Bueno, por ejemplo, el solicitud de propuestas. Y voy a pedir a David para responder la segunda parte a través del actual programa de Alimentar el Futuro. Esta sería una oportunidad posible para aquellos que están trabajando en estas áreas. Próxima diapositiva. Bueno, para encontrar colaboradores, la mayor parte de las universidades de concesión de tierra tienen grupos objetivos que quieren apoyar, ya sea una zona geográfica del mundo o el tipo de institución, si es una universidad o una ONG. Un buen ejemplo es
porque también muchos muchas de las subvenciones solamente apoyan algunas universidades. Entonces, si no están en las universidades, no tendrían acceso a los fondos a menos de que estén colaborando con alguien de aquella institución. Para ustedes que tienen interés y que no estén afiliados a una institución que podría tener acceso a los recursos, entonces tal vez pueden buscar colaboradores que están trabajando en aquellas instituciones. Y si están buscando colaboradores, primero tendrían que ver el sitio web, el mío existe, si quieren tener más información, y revisar lo que estamos publicando, porque si alguien dice que están trabajando en una área determinada en un sitio web, tal vez no estén tan activos como están en otras áreas, donde están publicando, y si van a contactar a alguien nuevo, yo siempre reacciono mejor cuando alguien tiene una idea concreta, un plan concreto que me presente cuáles son los programas potenciales, qué tipo de recursos financieros están disponibles, cuál sería su rol en el proyecto y qué financiación necesitaría para cumplir con ese rol y cuál es la propuesta de ganar. Será una área en que ya estoy trabajando y que me interesa y que tengo experiencia. ¿Cómo llegamos a un punto en que ambas partes somos compatibles? Y por último, cuando trabajan con un nuevo colaborador, yo siempre quiero tener conversaciones sobre el manejo de los datos y también saber cuáles son los productos posibles, cuál es la justificación, los objetivos generales, porque son conversaciones más fáciles de tener antes de que financien, porque una vez que comiencen a trabajar, podrían ser conversaciones o diálogos difíciles. Entonces, es importante que lo hagan lo antes posible. También hay barreras regulatorias como un equipo de colaboración. Es importante para que ustedes lo sepan antes. Hay problemas de viaje, necesitan ciertos permisos para viajar antes de empezar el trabajo. Bueno, la próxima diapositiva, aquí ya se refiere al proceso mismo de redacción. Empezar a escribir lo antes posible y si saben, conocen de una subvención que acaba de ser acordada, entonces tendrían que ya empezar a trabajar para el año siguiente. Tienen que tener lo más tiempo posible y así podrán generar un mejor producto. Cuando yo empiezo un nuevo proyecto, este es el orden que yo sigo. Primero, saber qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis objetivos generales y basado en eso, veo cuál sería el presupuesto que podría yo conseguir de una agencia. Puedo hacer lo que quiero hacer con el dinero que ellos tienen disponible. Si no, debo volver a ese primer paso y ajustar entonces mis objetivos. Después, los detalles específicos de los métodos y finalmente, por qué lo estamos haciendo y cuáles serían los impactos que se anticipan. Entonces, por lo general, las personas comienzan con la introducción, con los objetivos, los métodos y los impactos, pero conceptualmente es estar segura de que el proyecto que tengo en mente es coherente con el programa y recursos que ellos tienen en la agencia que daría subvenciones. Yo trato de utilizar un lenguaje similar al RFA para poder articular mis objetivos. Y eso es porque trato de seleccionar los proyectos de acuerdo con el trabajo que quiero realizar. Y después comunicarme con ellos en el sentido que mi trabajo se refiere a sus prioridades también. Y si la RFA pide algunos criterios de evaluación o quieren ver algunas secciones en una propuesta, entonces deberían utilizar encabezamientos que sean importantes, encontrar la información. A menudo puede haber un marco que describe, si está presentes, entonces utilícelo como encabezamientos para su proyecto y dar la información que necesitan.
Entonces, esta estructura esquemática nos muestra lo que tengo que presentar en la propuesta. Entonces, empiezo con la introducción, la justificación o la lógica. Voy hacia abajo con el trabajo anterior relacionado con el proyecto y la parte más específica de la propuesta son los objetivos y las metas. ¿Cuáles son los métodos que voy a usar para alcanzarlos? Y después los resultados e impactos anticipados. Y luego más del ámbito del proyecto, cuáles son los impactos más amplios. Entonces, es como un reloj de arena en la información o la estructura de la propuesta. Y aquí, bueno, tiene muchas palabras, no voy a entrar en detalle, pero quiero que lo tengan para referencia futura. Es lo que se pueden incluir en cada sección. La introducción tiene que introducir con quién van a trabajar, todos los datos del proyecto, los objetivos que tienen que ser enfocados en el proyecto que están llevando a cabo. Pueden tener un panorama más amplio, pero queremos ver las actividades específicas también del proyecto. Tienen que ser alcanzables dentro de un marco de tiempo disponible y lo más importante que tienen que pensar son las hipótesis. Entonces, si es una propuesta de investigación translativa o extensión, tienen que tener en cuenta las hipótesis. En cuanto al enfoque y métodos, el tipo de detalle que pueden proporcionar va a depender de si ustedes envían esto a un panel de expertos, por ejemplo, necesitan un nivel de detalle. Si lo invitan a otros socios o usuarios finales o investigadores, utilizan un lenguaje más general, no tanta jerga. También tienen que demostrar los métodos que van a utilizar. Tienen que asegurar que los métodos son apropiados para la cantidad de dinero que tienen. No van a decir, bueno, voy a encuestar 10,000 personas si el dinero que tienen no es suficiente o es suficiente para 100. Entonces, hay que adecuarlo. También en la línea de tiempo de las actividades es importante. Y finalmente los resultados anticipados, que se pueden llamar impactos, dependiendo de lo que quieran ver en el programa y lo que hacen con la información que generan, y puede incluir los próximos pasos del proyecto. Y luego tenemos el resumen. Aquí tenemos la discusión de la propuesta. Las propuestas van a ser revistas por un número de personas que van a proporcionar información acerca de la evaluación. Pueden ser de 6 a 10 personas. 3 van a ver la propuesta en detalle y van a presentar el resumen al panel ampliado. Van a dividir esto en categorías y las categorías dependen de las agencias o los órganos ejecutores. Excelente, alta prioridad, mediana prioridad, baja prioridad o no financiación. La excelente o distinguida es la que se ajusta al programa, no necesita ningún ajuste. La de alta prioridad, quizás algunos ajustes, pero es buena. Mediana prioridad, quizás no se ajuste a lo que
es la prioridad. Quizás pueda ser financiada, pero no es muy probable, la de baja prioridad. Y luego, por ejemplo, la no financiación, bueno, quiere decir que no está preparada o es inapropiada. Esas son las propuestas entonces que no se ajustan al programa y es cuando, bueno, realmente no tienen nada que ver con lo que se quiere financiar. Eso es lo que van a recibir ustedes y van a decidir ustedes si quieren revisar y mandarlo otra vez al panel, por ejemplo, o pueden ajustarlo a un programa diferente. Voy a dejar de hablar ahora entonces y vamos a recibir las preguntas. Gracias, Hannah. Tenía una pregunta que llegó cuando estaba hablando, quizás tendría que haberla hecho directamente. Esta es una presentación general o específica. Me dijeron, bueno, este es un panorama general acerca de la financiación, cómo presentar propuestas para cualquier agencia financiadora. Quizás David puede hablar más acerca de esto, pero tenemos oportunidades de financiación y esta es la oportunidad de ustedes de obtener más información, de preguntar acerca de oportunidades. No es la razón del curso original, pero es suplementario. No sé si David quiere decirnos alguna palabra. Sí, por supuesto. Tenemos un pedido de solicitudes abierto. Tenemos también pedidos de información. Lo que queríamos era reducir la barrera de entrada, que sea más fácil para la gente aprender acerca de esto. La presentación que escuchamos ahora es excelente. En ese aspecto, doctora Hannah nos pudo mostrar efectivamente que era importante a todo el proceso y pueden ver estas instrucciones que nos proporcionó, las pueden modificar a su solicitud en particular, porque ella les mostró acerca de cómo hacer de la A a la Z. Entonces, ustedes son los que tienen que usar esa información para promocionarse. Entonces, los que están interesados en ser parte del laboratorio de innovación nos mandan algunos párrafos acerca de la idea en francés, español, cualquier idioma que quieran y lo envían entonces y podemos tener una conversación con ustedes. Lo que estamos tratando de hacer es un contrapunto de bajar la barrera de entrada porque es bastante difícil obtener financiación por un número de razones, quizás porque no sepan dónde empezar, no saben cuáles son las convocatorias, tienen que entenderlas, si las entiendan, quizás no sean adecuadas para ustedes, sean excluidos por un número de razones. Desde la doctora Burrak y yo mismo hemos pasado por programas de investigación, de doctorado, y tuvimos muchos fracasos. Y por eso es que hemos sido exitosos en esta función, porque nos basamos en muchos fracasos. Entonces es difícil, tratamos de hacerlo más fácil para ustedes, para que traten de empezar las conversaciones. Entonces, en general, no se obtiene esto. Lo que ha hecho ella con la conversación es abrir la cortina, mostrar
que es difícil obtener dinero, pero no imposible si conocen las reglas. Otra cosa, algo que quiero agregar en eso de abrir la cortina y compartir información. No tengan miedo de hacer llegar su propuesta a la gente. Antes de empezar a trabajar, puede ser alguien que trabaje con ustedes, alguien que sea parte, alguien que está aquí, que también incluso pueden mandarnos la propuesta y pueden decirnos qué les parece esta propuesta, o nos piden información acerca de cuándo nos parece que pueden enviar la propuesta. Son preguntas útiles, no sean cohibidos. Leo muchas propuestas de personas y, como les digo, empezar temprano es muy importante. Un más está bien, si es antes, mejor. Entonces, lean lo que van a presentar y consulten. Bueno, puedo mostrar la diapositiva que tengo. Creo que usted tiene permiso para mostrar su propia presentación. Entonces, tengo una sola diapositiva para agregar a lo excelente que hizo Hannah como panorama general, y quería mostrarles cómo redactar una propuesta ganadora. Unas pocas lecciones. Primero, escriban la propuesta que va a ser financiada. Muchos estamos muy emocionados con las cosas que hacemos, queremos hacer mucho, pero mucho de eso no va a ser financiado porque el panel que está evaluando la propuesta quisiera ver, por ejemplo, si tienen evidencia primaria o se ajusta a lo que ellos quieren, a sus objetivos. Entonces, hay que ver qué es lo que quiere la agencia o el panel y ser muy específico para ajustarse. Entonces, escriban para lo que quieren para lo que va a ser financiado. Lo segundo es, dice, escribir es editar. Uno puede escribir algo, tiene que entender cuántas páginas se necesitan, estudiar las instrucciones de las que habló la doctora Burak. Pero revisen y editen una y otra vez. Mucha gente no tiene experiencia y muchas veces miran los documentos de Word, la página blanca, y no saben cómo empezar. Pero dediquen un poco a la mañana, por ejemplo, todos los días, antes de ir a los medios sociales o a su correo electrónico, empiecen a escribir. Una de las cosas que les aconsejo es que también antes de ir a dormir abran los documentos de Word y empiecen a escribir a la mañana. Tómense 1 hora y media, 2 horas, no hagan otra cosa. Y si ustedes miran la pantalla y no saben qué va a hacer, quédense ahí, sigan escribiendo. Es una tarea que necesita práctica continua. Entonces, siéntense a la computadora todos los días y escriban. Otra cosa que hay que entender es que ustedes quieren el dinero que está en el bolsillo de otro. En general, el dinero viene de los contribuyentes, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o también puede venir de individuos privados, como las fundaciones, pero la gente que decide que darle el dinero no es la fundación, no es el gobierno de Estados Unidos,
es la gente del panel. Ellos entienden que el suyo puede ser un proyecto maravilloso, pero consideran que el dinero es de ellos, la gente del panel, y entonces quieren estar seguros de dárselo a la persona apropiada. Es como cuando uno quiere hacer una contribución de caridad. Hay muchas organizaciones caritativas, pero uno quiere estar seguro de que llegue al necesitado. Entonces, esté seguro de sacar ese dinero del bolsillo de la persona para hacer lo que quiera. Para eso tienen que diseñar, elaborar una historia importante que los convenza de por qué tienen que dirigir el dinero hacia su proyecto. Entonces, hablen al oficial de programas también. Es fácil decirlo, pero puede ser muy intimidante. Ustedes pueden querer presentar la propuesta y no hablar con nadie, pero salgan de la zona de confort, hablen con el funcionario, el oficial de programas. Quizás pueden acercarse a una persona como yo y hacer las preguntas, practicar. Muchas veces yo me comunico efectivamente con los... No me pude comunicar efectivamente con el oficial de programa, no pude hacer bien las preguntas, pero con el tiempo mejoré. Ahora soy más eficaz al hacer las preguntas relevantes. Y además con las conversaciones pueden recoger muchos detalles. Muchos de ustedes son de países que pertenecen al Feed the Future. Pueden pertenecer a laboratorios de innovación, pueden tener una convocatoria ahora mismo. Entonces, recuerden que ustedes vienen de personas que servimos. En 7 u 8 meses van a ver ese elemento único una y otra vez. Ustedes están expuestos al campo donde queremos hacer investigación. Entonces, entiendan cuál es el elemento que los distingue. Si ustedes tienen un socio en el terreno, estén seguros de que reciben la cuota justa, equitativa. Hay una larga historia de las universidades americanas trabajando en África, Centroamérica, Asia, en los que los socios locales sienten que estaban allí, no tomados en cuenta, que muchas veces los que vienen del programa van a recoger datos y los locales no son tomados en consideración. Entonces, estén en conocimiento de que el partenariado tiene que ser equitativo. Tienen que obtener la porción justa de la torta. El éxito, tienen que recordar que lleva una historia de fracasos. Todos los que llegaron aquí es porque pasaron por una serie de fracasos en pedir subvenciones. Ustedes mejoran en la redacción, en la presentación de datos. Tienen que entender además que el fracaso los llevará al éxito. En todos los campos, los ámbitos de la vida, el éxito se basa en una continuación de fracasos. Bueno. Gracias, David. Tenemos un par de preguntas. La primera es de Winnie. Dice, ¿hay otro tipo de financiación que se proporcione además de dinero? Quería o le había pedido una aclaración, no me la dio, entonces no sé, seamos creativos, creo que se refiere a becas bueno, quisiera elaborar sobre esto, a ver si la persona que hizo la pregunta está aquí todavía y me escucha, ¿puede elaborar sobre esto?
No sé. No se está preguntando si la financiación está restringida o si podrían ser becas o sueldos. Formación sería un mecanismo posible. También podría ser equipo, que se proporciona equipo en seres costosos. Entonces pueden ser concesiones en base a equipo, no siempre efectivo. Entonces, en general sí hablamos de financiación monetaria, pero en otro caso podrían ser tipos específicos de gastos cubiertos en forma material quizás. En general, lo que se recibe después de dinero o además del dinero es formación en habilidades blandas y una de las personas, por ejemplo, uno de los ejemplos es eso, lo de adquisición de habilidades. Si ustedes van a Google o Microsoft, les dan, por ejemplo, equipo de computación, otras personas, o por ejemplo, CGIAR, tuvimos algunas financiaciones de ellos. Ellos, por ejemplo, trabajan con los investigadores específicamente. Entonces, bueno, entonces tenemos una pausa de 10 minutos. Vamos a tener algunas preguntas. Si les parece bien, podemos responder las preguntas y luego vamos al descanso. La otra, entonces, creo que están hablando de la oportunidad del laboratorio, si es para toda la agricultura. No, es para las amenazas presentes y futuras. Queremos entender cuáles son las amenazas de los cultivos en los diferentes países. Podemos extenderlo a las pasturas, que son importantes para el ganado, por ejemplo, pero va a ser en general eso, las amenazas. No es para toda la agricultura, sino las amenazas a los cultivos. Tenemos una pregunta: ¿cuándo se paga? ¿Se lo hace durante o después del proyecto? ¿Se debería obtener la concesión? Bueno, si es una donación, no necesitan devolver. Es quizás de la industria, de donaciones o de los contribuyentes. Tienen que seguir los acuerdos de la financiación, si están satisfechos, si hacen capacitación, etcétera, no tienen que devolver. Cuando tienen que devolver es si no hicieron la investigación que les dijeron que iban a financiar. Es raro, pero se puede detener la financiación. Si la Fundación Gates, si ellos les dan el dinero y se dan cuenta que ustedes no están siguiendo la investigación que prometieron hacer, entonces tienen que devolver el dinero o en realidad les detendrán el flujo de dinero. Lo que pasa cuando hay que devolver el dinero es en el caso de fraude, por ejemplo. Sí, en un momento tuvimos a alguien en actividades fraudulentas y se tuvo que devolver el dinero, la universidad tuvo que hacerlo. Si se encuentran en una situación en la que no pueden llegar a los objetivos delineados, bueno, eso también es una conversación que pueden tener con el oficial de programa cuando se dan cuenta que no se pueden llegar a los objetivos. A veces los investigadores pueden no lograrlo,
en el marco de tiempo que suponían y entonces tienen que hablar con el oficial de programa acerca de ampliar el plazo. Pero para eso hay que determinar objetivos que sean realmente alcanzables. Si son imprevistos, no hay necesidad de ocultar nada. Hay que tener una conversación con el oficial de programa o con la agencia financiadora para ver qué se puede hacer, cuáles cambios se pueden implementar. Entonces ellos pueden estar realmente interesados de trabajar con ustedes y pueden acomodar. No tengan miedo de empezar esas conversaciones si pasa algo y ustedes ven que no pueden llegar a los objetivos. Bueno, tenemos 2 manos levantadas, 5 preguntas. ¿Por qué no tratamos una de las manos levantadas? Abderrahman. Puede tomar usted la palabra, creo que por el momento tiene el micrófono apagado. Todavía muestra que tiene el micrófono apagado. ¿Nos puede escuchar? Hannah o David. Puede, a ver. Creo que aquí hay propuestas que son difíciles y llamadas a la solicitud. En general somos científicos y queremos llevar a cabo la investigación científica básica o aplicada, y cuando ustedes presentan la solicitud y llega al panel, a veces se rechazan las solicitudes porque no acomodan los cambios. Hay mucha investigación. Si usted dice que va a ser X y Y va a seguir, sabemos que la brecha entre decir que se va a hacer X y se llega ahí, entonces es difícil. Entonces lo que dijimos, lo que dijo Hannah es importante, es que tienen que empezar una conversación con el oficial de programas.
Bueno, creo que tenemos algún problema para que puedan levantar la mano y hablar. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, voy a seguir a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede hacer un proyecto basado para que pueda ganar, triunfar y lograr los resultados? Creo que son dos preguntas. Un piloto no es obligatorio, depende del área de investigaciones, pero tener los datos preliminares es muy importante y puede ser muy convincente a la agencia inversora. Entonces, en el contexto de una fundación de ciencias, sería imposible tener una respuesta rápida sin tener los datos preliminares, pero en general se refiere a varias áreas, tener datos preliminares importantes. Ahora, sobre la equidad, en este contexto, lo que queremos decir es si los socios en algunos países de alimentar a los países se refiere al crear la capacidad o no, y muchos de los socios en países de bajo ingreso, no logran tener la propuesta. Entonces, cuando nos referimos a equidad, hay que estar seguro de que la propuesta de investigación está construida de manera tal, incluyendo el presupuesto, y entonces si el dinero son $100,000 y 5 o 10,000 dólares van a un socio local, entonces no es equitativo. Tendría que simplemente entender qué es lo que van a financiar. Va a tener una visita de investigación o va a formar algunas personas. Son formas de realizarlo. En cuanto a la equidad, también se refiere a publicaciones. Es difícil hablar de publicaciones antes de que ocurra, pero es importante que pueda, desde el principio, decir que socios locales hagan parte de las publicaciones y dirigiendo algunas publicaciones. Son dos preguntas, equidad y pilotos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero desgraciadamente esta sesión ya ha terminado, entonces no sé cómo vamos a referirnos a las preguntas pendientes para responder, pero tendremos mayores interacciones. Vamos a registrar, a grabar las preguntas y entonces enviar las respuestas más tarde, yo creo. Yo ya respondí algunas de las preguntas que fueron hechas en preguntas y respuestas, entonces yo puedo seguir respondiendo a aquellas preguntas que aparecen en preguntas y respuestas. Muy bien, gracias. Gracias, David y Hannah.